Gracias, queridos amigos, por estar nuevamente con el Doctor de los Pies. Muchas gracias también por visitar nuestra página en YouTube, Doc Pies TV, y por todos sus comentarios. Señores, hoy vamos a tener un tema que yo lo trabajo mucho, tanto en la televisión como en la radio, y es el tema famoso de las amputaciones. Nosotros cuando llegamos al país, pues nos dimos cuenta de que muchas de las amputaciones que se estaban realizando eran innecesarias, principalmente las amputaciones que se le realizaban a los pacientes diabéticos. Ustedes recuerdan que yo he mencionado aquí que existen diferentes causas de amputaciones. La diabetes es la más común, con un 68%, pero también están los problemas vasculares, principalmente la enfermedad arterial periférica, que es cuando las arterias se tapan con grasa y no llega suficiente oxígeno a los tejidos y se produce lo que se llama una necrosis. También otra causa importante de las amputaciones es por traumatismos. Usted tiene un accidente, se cae en un carro, se cae en un motor, lo choca un carro y recibe un traumatismo en una pierna, un traumatismo que no es curable y la única solución es una amputación. Este tipo de amputaciones pues son comunes, pero no jamás van a ser tan comunes como las amputaciones a los pies de los diabéticos. Hoy nosotros vamos a tener un enfoque diferente. Nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de las amputaciones, desde el punto de vista médico, pero también nosotros queremos enfocarlo desde el punto de vista legal. Es decir, ¿qué dice un abogado con respecto a las amputaciones? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros los médicos con respecto a estas amputaciones? Sí, la ciencia dice que el 85% de las amputaciones en los pacientes diabéticos son evitables. ¿Qué dice entonces la justicia? ¿Somos responsables nosotros los médicos? ¿Son responsables los pacientes? Ellos, ¿de quién ha sido la negligencia? ¿Se ha sido negligencia del médico? ¿Se ha sido negligencia de los familiares, del paciente, de la clínica? ¿Qué es lo que sucede? Está mezclada también la ley. Nosotros podemos ser castigados, nosotros los médicos, por no hacer bien nuestro trabajo y que se produzca una amputación que al final puede terminar con la vida de una persona o puede cambiar completamente la vida de una persona. Recuerden que nosotros, pues, los médicos, cuando vemos al pie de los diabéticos, la primera cosa que nos viene a la mente es curable esta herida, es curable esta infección, o si esta infección puede llegar a profundizar los tejidos y puede traer como consecuencia la muerte de un paciente. Entonces viene la disyuntiva de si debemos amputar este dedo, debemos amputar esta pierna para salvar la vida del paciente, o si esa pierna o ese pie es salvable con los tratamientos que nosotros tenemos hoy en día. Yo soy pues de la escuela de que la mayoría de los pies son salvables. Nosotros hacemos el máximo esfuerzo por salvar la extremidad de nuestros pacientes, porque las estadísticas y la ciencia nos ha demostrado que después que se realiza una amputación, pues aumenta la mortalidad en esa persona en casi un 50%, casi igual que les representa la mortalidad de un cáncer de pulmón o de un cáncer de colon. Entonces, salvar ese pie, salvar esa pierna, salvar ese dedo, equivale a salvar la vida de nuestros pacientes. Yo no sé muy bien si la ley puede interpretar eso, si la ley es aplicable en base a esas aseveraciones científicas, a esos resultados de estudios que se han realizado en estas poblaciones, y por eso hoy he invitado a un querido amigo que es abogado, que maneja muy bien estas leyes aquí en la República Dominicana, y cuáles podrían ser esas consecuencias, cuáles podrían ser las consecuencias de que un paciente que nosotros estemos trabajando un mes, 2 meses con él, y que al final tengamos que darle la noticia tan desagradable de que su herida no es curable, de que su infección no es curable y que peligra su vida, y que por tanto debemos amputar esa pierna, debemos amputar ese pie. Señores, en el próximo segmento les hablaré un poquito más sobre las amputaciones, les hablaré un poquito más sobre las consecuencias que tienen ellas, tanto en la vida de una persona
como a la sociedad misma. Después entonces pasaremos con mi querido amigo, pues hablarlo y enfocarlo desde el punto de vista de la ley. ¿Qué dice la ley? La ley protege a esas personas, la ley protege al médico, la ley acusa al médico cuando se realiza una amputación. Esas son preguntas que me gustaría hacerle a un experto. Soy el doctor Gregorio Rivera. Yo soy el doctor Iván Silva. Yo como director del centro, el único en el Caribe, les garantizo el mejor de los servicios y la más alta calidad. Cualquier problema de los pies que usted piense que no tiene solución, nosotros lo encontraremos. Este programa es gracias a Medis. Ellos son expertos en la terapia de compresión. Esta gente tiene las medias más cómodas para los pacientes que sufren de enfermedades arteriovenosas, problemas venosos, problemas de varices, problemas de insuficiencia venosa. Ellos tienen unas medias que no molestan, que no duelen, que no aprietan. Ellos están en Santo Domingo, en la zona colonial, y están también en Santiago, en la Bartolomé Colón, esquina Germán Soriano. Señores, también este programa pues es gracias a la gente de COS. Ellos saben de calzados de confort. Ellos pues tienen ahí el zapato que usted necesite. Usted tiene una callosidad, si usted tiene una deformidad en el pie y no le asienta ningún tipo de zapato, usted solamente tiene que ir a donde estos expertos, que ellos le tendrán el zapato que le va a acomodar a su pie, no importa el tipo de deformidad y el tipo de problema que tiene. Muchas gracias a Medi, muchas gracias a COS, pues, por mantenernos siempre. Señores, recuerden que Banesco va contigo. Banesco, ustedes junto con el doctor de los pies y Banesco, pues tendrán las mejores soluciones, caminarán firmes, serán fuertes como Banesco. Señores, existen situaciones dramáticas, existen casos dramáticos en donde nosotros, los médicos, pues decidimos realizar una amputación a una pierna de un paciente y este se niega rotundamente, él prefiere mejor morir y se escapa del hospital, se va de la clínica y finalmente, en muchos de estos casos, pues el paciente fallece por una enfermedad, por una infección sistémica, una sepsis. Es cuando las bacterias pues se apoderan de todo tu cuerpo y el cuerpo pues no tiene los mecanismos para defenderse de ella. A veces algunas infecciones en los pies de los diabéticos o en pacientes accidentados pues pueden terminar catastróficamente, pueden terminar con la vida del paciente. Pero la mayoría de estas situaciones pues son evitables. Nosotros, si hacemos un buen trabajo, si aplicamos las técnicas más correctas, podemos salvar la pierna, podemos salvar el pie y también podemos salvar la vida del paciente. Esas son las cosas que yo quiero dejar sobre la mesa antes de nosotros entrar a este tema tan controversial. Y si la ley aquí en la República Dominicana ha ventilado en algún momento estas situaciones y si esas situaciones se pueden pelear en un tribunal. Muchas de estos familiares pues que ven a su madre, a su tía, a su abuela que le han cortado una pierna, se empiezan a hacer esas preguntas, empiezan a preguntarse, ¿pero fue negligencia del médico? ¿Era verdaderamente necesario realizarle esa amputación a mi abuelita, a mi tía o a mi primo? Y esas son las cosas que nosotros vamos a discutir hoy con un experto. Señores, en el próximo segmento tendremos esta interesante entrevista con nuestro invitado de hoy.
programa es gracias a Medis. Ellos son expertos en la terapia de compresión. Esta gente tiene las medias más cómodas para los pacientes que sufren de enfermedades arteriovenosas, problemas venosos, problemas de varices, problemas de insuficiencia venosa. Ellos tienen unas medias que no molestan, que no duelen, que no aprietan. Ellos están en Santo Domingo, en la zona colonial, y están también en Santiago, en la Bartolomé Colón, esquina Germán Soriano. Señores, también este programa pues es gracias a la gente de COS. Ellos saben de calzados de confort. Ellos pues tienen ahí el zapato que usted necesite. Usted tiene una callosidad, si usted tiene una deformidad en el pie y no le asienta ningún tipo de zapato, usted solamente tiene que ir a donde estos expertos, que ellos le tendrán el zapato que le va a acomodar a su pie, no importa el tipo de deformidad y el tipo de problema que tiene. Muchas gracias a Medi, muchas gracias a COS, pues por mantenernos siempre. Señores, recuerden que Banesco va contigo. Banesco, ustedes junto con el doctor de los pies y Banesco, pues tendrán las mejores soluciones, caminarán firmes, serán fuertes como Banesco. Soy el doctor Gregorio Rivera. Yo soy el doctor Iván Silva. Yo como director del centro, el único en el Caribe, les garantizo el mejor de los servicios y la más alta calidad. Cualquier problema de los pies que usted piense que no tiene solución, nosotros lo encontraremos. Señores, continuamos con el doctor de los pies y recuerden que estamos hablando hoy de las amputaciones, pero estamos enfocando hoy las amputaciones desde el punto de vista legal. Hay una responsabilidad, somos nosotros los médicos responsables, son los pacientes los responsables. Si el daño se produce, es decir, de esa amputación, ¿cuáles son las consecuencias legales? ¿Qué hace la justicia con nosotros o con nuestros pacientes? Tenemos aquí un experto, tenemos al doctor José Figueroa. Él es pues abogado y él nos va a hablar un poquito, nos va a ilustrar un poco sobre la ley, qué dice la ley, qué hace la ley, cuáles son las consecuencias, José. Primero, gracias por estar aquí con el doctor de los pies, José, y por haber venido. Yo sé que vamos a hacer hoy nosotros un programa histórico, un programa que nunca se ha hecho, y es enfocar las amputaciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de qué dice la ley. La ley, en las leyes, ¿existe algún capítulo que habla del daño de una amputación, cortarle una pierna, cortarle un pie a una persona? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. El placer es mío estar aquí y compartir este tema contigo y tu teleaudiencia. Lo primero que tengo que decirte es que la mala práctica médica se sanciona de manera específica en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano. Las leyes penales son de aplicación taxativa. No hay delito penal si no existe una ley que así lo sancione, nula pena sin ley previa. Entonces, tendríamos que ver las amputaciones desde el punto de vista del contenido del artículo 320 del Código Penal, en el entendido de que el artículo 309 habla de golpes y heridas que han provocado la muerte de una persona. Y una lesión permanente, digamos que disminuye la capacidad de una persona, pero la persona sigue con vida. Y entraría en el campo del artículo 320 del Código Penal Dominicano, que habla de que si la imprudencia o falta de precaución ha provocado golpes o heridas, la sanción se reduce a 6 días, 2 meses de prisión. Así que castiga el Código Penal a un golpe o una herida. Correcto, en el entendido de que el médico actuante no le ha producido la muerte al paciente, porque entonces la sanción iría de 3 meses a 2 años más multa. En el caso de golpes y heridas, estaríamos hablando de prisión de 6 días a 2 meses más multa, pueden ser las dos o una de las dos. Fíjate este dato interesante. Después que tú le realizas una amputación a un paciente diabético,
la mortalidad de esa persona aumenta un 50% en los próximos 5 años. Si se les realiza la amputación y la persona muere al año de haberse realizado la amputación, ¿la ley lo interpreta como la amputación como la causa de muerte o hay un tiempo específico que la ley lo contempla como la causa de muerte? Bueno, habría que ver si esa amputación, teniendo un cuidado o un seguimiento determinado, podía realmente evitar la muerte del paciente. Si esa muerte deviene por un descuido del médico actuante, pues evidentemente entraría dentro del imperio del artículo 319, que habla de la torpeza, inadvertencia. Sin importar el tiempo de que se haya realizado la Es amputación. que el cuidado del médico sobre el paciente tiene que ser permanente, tiene que haber un seguimiento. Tú le haces una amputación que puede tener una consecuencia determinada por situaciones determinadas que tú puedes prevenir, pues evidentemente tú tienes que tener el cuidado para que ese desenlace fatídico no se dé. Si está en tus manos prevenirlo y no lo haces, pues evidentemente que tú comprometes tu responsabilidad tanto penal como civil. Ahora bien, en el caso de las amputaciones, desde mi punto de vista, no está sancionada por nuestro ordenamiento penal. Hay que tener clara una cosa, Iván, y es muy importante. El artículo 319, como el 320 del Código Penal Dominicano, cuya única y última modificación fue en 1942, Wow. y fue introducido en el Código del 1800 y tanto, francés, era un delito previsto para los accidentes de carreta. Tú sabes que en la antigüedad, pues las personas se trasladaban en coches. Increíble. Y llegó un momento en que los cocheros provocaban muchos daños a los transeúntes y era necesario crear alguna disposición legal que sancionara esa conducción imprudente de los cocheros en el transporte de sus clientes por las calles de París específicamente, sí, y otras ciudades importantes de Francia. Y entonces se crearon los delitos o crímenes involuntarios, homicidios, golpes o heridas involuntarias, que era la que provocaba el cochero, no con el ánimo de atropellar a un transeúnte, sino con el ánimo de trasladarse rápidamente de un lugar a otro. Para mí lo chocante es que ese delito que surge con esa característica se aplica para sancionar delito de mala práctica médica cuando el interés del cochero es muy diferente al comportamiento y al interés que tiene el médico con el paciente. Sin embargo, la realidad que tenemos hoy es de que esas son las disposiciones legales que sirven para la sanción de la mala práctica médica. Tomando en cuenta eso, si tú me preguntas a mí, bueno, ¿está la amputación sancionada por el legislador dominicano? Yo te diría que no. Ellos ni siquiera han pensado en eso. No, porque ese no era el tema de preocupación del artículo 319 y el 320 originalmente. Entonces, cuando el 320, que es el que establece la sanción en el caso de que el hecho o actuación del médico no se traduce en la muerte del paciente, sino que le ha producido lesiones, la ley no habla de lesiones, el 320 no habla de lesiones, sino que habla de golpes y heridas. Entonces, cuando uno ha llevado casos de mala práctica médica y ha tenido que adentrarse en el mundo de las terminologías médicas, nos damos cuenta que las terminologías médicas son muy precisas. Cada cosa tiene su nombre, sí, y tú no puedes llamar a una cosa con el nombre de otra, porque incluso hasta le puede dar un diagnóstico equivocado, un tratamiento equivocado. Cada cosa tiene su nombre. Y no podemos asumir que una lesión permanente sea precisamente un golpe o una herida. No es un golpe y no es una herida en el sentido lato de lo que es un golpe o una herida. Como el 320 solo se está refiriendo a golpes y heridas, bueno, pues es evidente que el hecho de que se le provoque una lesión permanente a una persona no quiere decir que esté definido en el artículo 320 del Código Penal. ¿Y por qué decir esto? Bueno, porque las leyes penales no se pueden aplicar por analogías, son de estricta aplicación. O sea, yo no puedo empezar a hacer un discurso en que empiece a divagar en el sentido de equiparar a un golpe o una herida con una lesión permanente. Sí. O sea, un golpe tiene una naturaleza. Yo voy conduciendo el coche, descuidadamente te pego con el coche, te golpeé. Claro. Te puedo producir una herida también, sí, si te doy con una parte filosa del coche. Ese era el sentido del artículo 320. El médico no anda en un coche. No hay manera de aplicárselo. No anda en un coche. El médico te va a producir la lesión permanente
en su actividad curativa, utilizando instrumentos propios e interviniéndote de manera consentida. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros asimilar la lesión permanente como resultado de una intervención médico-clínica con los golpes y heridas establecidos en el artículo 320 del Código Penal? Es por eso que yo te digo que desde el punto de vista penal, las lesiones permanentes no están contempladas en el artículo 320 y por tanto no tienen sanción. Ahora, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica, yo diría que de manera ligera se ha considerado que cuando un médico produce una lesión permanente a un paciente, se encuadra dentro, que no le provoca la muerte, se encuadra dentro de las previsiones del 320. Yo te puedo decir que tuve un caso en la práctica en donde un tratamiento médico determinado había provocado, al decir del juez, una lesión permanente en un paciente, le había dañado los riñones. Okay. El paciente tenía alojada una bacteria extrañísima, rara, en el riñón, lo que ameritó que le dieran un tratamiento de antibióticos agresivo. Bien agresivo. Y tú sabes que cuando hay una aplicación de antibióticos puede haber una falla renal. Claro que sí, porque los antibióticos pueden hacerle daño al riñón. Exactamente. Entonces el paciente está en cuidados intensivos y cuando sale, salva la vida, efectivamente salva la vida y sale con una falla renal como consecuencia de que tuvo un mes en cuidados intensivos con aplicaciones agresivas de antibióticos. Luego de esto, el paciente se sigue tratando, va fuera del país, se le aplica anfotericina B en Estados Unidos y se determina que hay una falla renal definitiva como consecuencia de la aplicación de anfotericina B. Tú sabes que en Estados Unidos hay que documentar muy bien la actuación que hay sobre el paciente. Bueno, pues el paciente tiene una falla renal definitiva y se apodera a los tribunales dominicanos en la hipótesis de que se ha producido una lesión permanente en el paciente. En primer grado hubo condenación, segundo grado hubo condenación. Afortunadamente en ese caso, la Suprema Corte de Justicia entendió que no había delito penal y retuvo una falta civil en contra del médico actuante sobre la base de que él había cometido una falta en el tratamiento que yo siempre he cuestionado, pero así lo asumió la Suprema Corte de Justicia. De eso se deduce que un paciente que ha sido víctima de una lesión, de una lesión permanente, de una amputación, como puede ser una amputación, no es que esté desprovisto de acción legal. Él tiene una acción civil a su disposición que le permitirá resarcir el daño que esa lesión permanente le puede provocar. Y ya los tribunales civiles lo indemnizarán en función de, digamos, la limitación y los efectos negativos que esa limitación le provoca. Yo siempre digo, no es lo mismo tú amputarle un pie con un resultado desafortunado a Félix Sánchez o a Luguelín que amputármelo a mí, porque yo podría seguir haciendo mi trabajo con las limitaciones de movimiento que me provocaría tener un pie amputado. No así Félix Sánchez o Luguelín, que son personas que viven de la velocidad de sus pies. ¿Por qué te digo eso? Bueno, porque al momento en que se establezca la indemnización en los tribunales civiles, siempre se va a hacer tomando en cuenta el daño que se produce en función de que si esa limitación te impide el desarrollo de tu actividad normal. De manera que las personas no están desprovistas de acción. Otra acción que tienen, y lamentablemente aquí las personas no lo toman mucho en cuenta, es la acción disciplinaria. Es la acción disciplinaria. ¿Qué quiere decir eso, la disciplinaria? Bueno, tú sabes que el colegio médico tiene un código de ética. Sí. Que muchas veces el código de ética se ocupa y se preocupa por establecer las condiciones dentro de las cuales los médicos deben ejercer su profesión o oficio. Y la mala práctica médica o el comportamiento descuidado del médico está sancionado en ese código de ética del Colegio Médico Dominicano. Desafortunadamente no hay, yo diría, un comportamiento serio del Colegio Médico Dominicano, y es una crítica que hago, en el sentido de asumir con responsabilidad esa facultad de sanción disciplinaria que tiene en contra de los médicos que puedan actuar de manera negligente frente a sus pacientes. Porque yo digo, es el criterio más creíble y más serio el que emana del Comité de Ética del Colegio Médico que el de los jueces. Wow. Porque no tienen el mismo conocimiento. Es evidente que los jueces tienen limitaciones de conocimiento que no tienen los jueces del Comité de Ética o Consejo Disciplinario del Colegio Médico Dominicano. José,
Yo quiero, pues, no tenemos mucho tiempo, la televisión, tú sabes que el tiempo es bien corto, es un tema muy extenso. Vamos a hacer una segunda parte, te lo prometo, vamos a hacer una segunda parte para que terminemos, para que hagamos una conclusión, una verdadera conclusión de lo que sucede con este desastre de las amputaciones en nuestro país y el marco legal, es decir, cómo la ley maneja este tipo de situaciones. Señores, yo quiero despedirme hoy, yo quiero dar las gracias a todos ustedes, dar las gracias también a José Figueroa por haber estado aquí con nosotros y habernos dado una explicación pues tan amplia. No pudimos concluir con este programa, les prometo un nuevo programa pues para hacer una conclusión, para nosotros hablar ya con más fundamento sobre este tema tan difícil, tan espinoso como es el tema de las amputaciones. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gregorio Rivera. Yo soy el doctor Iván Silva. Yo como director del centro, el único en el Caribe, les garantizo el mejor de los servicios y la más alta calidad. Cualquier problema de los pies que usted piense que no tiene solución, nosotros lo encontraremos.